¿Cómo están, hermanos? Buenos días. Es nuevamente un gozo, un privilegio estar nuevamente aquí delante de ustedes para predicar la palabra de Dios. Les voy a pedir que me acompañen en sus Biblias. Colosenses capítulo 2, versículos del 8 al 10. Vamos a continuar con nuestra serie de exposiciones en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Colosenses capítulo 2, versículos del 8 al 9. Dice la palabra de Dios: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Vamos a orar. Amado Señor, te alabamos y bendecimos tu nombre. Gracias por esta mañana que nos has dado, que podemos reunirnos, podemos cantarte, podemos bendecirte, podemos alabar tu nombre, quien tú eres. Gracias por este enorme privilegio. Ahora queremos acudir a ti por medio de tu Espíritu Santo, que nos ayude a comprender tu palabra en esta mañana, que la guardes en nuestros corazones. No permitas que las distracciones de este mundo nos arrebaten la palabra de esta mañana, Señor. Ayúdanos y glorifícate en esta mañana, Señor. Glorifica a tu nombre. Te pedimos estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, nuevamente en estos versos el apóstol Pablo expresa ese sentir de preocupación por los colosenses. Por eso él constantemente a lo largo de esta carta él los amonesta, los anima a que no coman cuento de estos engaños, de estos hombres fraudulentos, de estos falsos maestros que se habían inmiscuido de entre ellos. Recordemos que esta iglesia estaba siendo amenazada por este tipo de hombres engañadores, falsos maestros, enseñando doctrinas peligrosas. Eran los falsos maestros que enseñaban el gnosticismo, los judaizantes, quienes en su necedad y maldad ellos pretendían enseñar doctrinas engañosas acerca de quién era Cristo, acerca de su evangelio, y que en un sentido práctico esto se resumía a añadir obras a la obra suficiente del Señor Jesucristo en la cruz. Ahora Pablo advierte en el versículo 8: mirad que nadie os engañe. Esta es una palabra griega que también puede traducirse como llevarse o secuestrar, o capturar como presa o botín de guerra. En otras palabras, Pablo está diciendo: tengan cuidado, no dejen que nadie secuestre la verdad que ustedes han creído, que han retenido, o que la cambien por medio de filosofías rimbombantes, huecas. Porque este era el fin principal de esos falsos maestros: arrastrarlos a la mentira, que crean la mentira. Y de hecho esta misma idea se encuentra en las mismas palabras del apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 6: porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Recordemos que Pablo también, desde el versículo del capítulo 1 versículo 29 y el capítulo 2 versículo 1, le dice a los colosenses que tiene una lucha incesante por ellos, una lucha desgastante que muy probablemente está teniendo en oración, para que sus corazones sean consolados, para que sus corazones puedan abrazar las riquezas del evangelio y la plenitud del conocimiento de Cristo, el conocimiento de Dios que es en el Señor Jesucristo. Por lo tanto, en la mente de Pablo era inaceptable que quienes habían sido rescatados y redimidos estuvieran en riesgo de que estos tesoros espirituales les estén siendo arrebatados, a terminar siendo víctima y presa de estos falsos maestros, de estos propagadores de mentiras, de falsedades. Y esta preocupación de Pablo
nos muestra el corazón pastoral que él tenía por las ovejas de Cristo, quien desde sus trincheras, porque recordemos que él estaba como prisionero en Roma, en el contexto de esta carta, él estaba encarcelado, él velaba y oraba por el cuidado y protección de las iglesias que él había establecido. Y hermanos, esto nos recuerda el noble oficio de los pastores, de aquellos hombres llamados por Dios para cuidar a las ovejas de Cristo, de los falsos maestros, de las falsas doctrinas. Nos dice Hebreos capítulo 13, versículo 17. Esto nos da una aplicación. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hermanos, si nuestro pastor te reprende, no te enojes con él. Más bien, arrepiéntete y agradece que Dios lo ha puesto a tu cuidado. Si nuestro pastor te aconseja bíblicamente a que no tomes una mala decisión en tu vida, porque va a tener consecuencias devastadoras, entonces considéralo, no lo deseches, y agradece a Dios que lo ha puesto bajo tu cuidado. De esta manera, tú vas a estar aligerando sus cargas. Ella tiene muchas cargas, y si tú obedeces a tu pastor, vas a aligerar su carga. No hagas gravosa ya su labor mucho más de lo que ya es. Y aunque nuestro pastor Jorge, él cuida de las ovejas de Cristo, no debemos olvidar que él también es una oveja que necesita ser pastoreada. Por lo tanto, también necesita cuidado, necesita comprensión, necesita amor. Y hermanos, ¿cómo estamos nosotros contribuyendo al cuidado de nuestro pastor y de su familia? ¿Cómo buscamos nosotros aligerar sus cargas? ¿Cómo estamos contribuyendo a que sus cargas sean más ligeras? Obedezcamos a nuestro pastor, porque él vela por tu alma, él vela por nuestras almas. ¿Cuánta responsabilidad hay en las espaldas de los pastores? Y esto nos debe llevar a amarlos, a obedecerlos, a respetarlos. Dios les ha dado autoridad para tu cuidado. Y una de las labores principales de los pastores y los líderes de la iglesia es proteger al rebaño de los lobos, de estos hombres perversos que están en medio de la iglesia o que se infiltran dentro de la iglesia para engañar y para introducir falsas enseñanzas. Sin embargo, aunque es la labor principal de los pastores, el cuidar al rebaño, cuidarlos de los lobos, esto no nos exime de nuestra responsabilidad como ovejas, alertar a las demás ovejas. Nosotros como ovejas alertamos a otras ovejas cuando los lobos rapaces se levantan para devorar al rebaño. Es nuestra responsabilidad también, hermanos, el contribuir a eso, desechar y juzgar todo aquello que no se conforma a las Escrituras y al Evangelio de Cristo. Por eso Pablo insta en decirles: mirad que nadie os engañe. En otras palabras, está diciendo que estén alertas para que nadie les arrebate el tesoro de verdad y se las cambie por mentiras. Hay que discernir la verdad de la mentira, hermanos. Por eso debemos tener cuidado también con lo que consumimos en internet. No todo predicador que se dice ser bíblico lo es. Así que ten cuidado a quien escuches. Y ahora, ¿cuáles son los medios que los falsos maestros utilizan para engañar a los colosenses? Las filosofías huecas y sutilezas es una de ellas. El término filosofía aparece solamente en este versículo en el Nuevo Testamento, y esta palabra proviene del griego philos, que quiere decir amor, y sofía, que quiere decir sabiduría. Por lo tanto, significa amor por la sabiduría. Pero Pablo, en ese contexto en particular, le da un sentido mucho más amplio que se le da al ámbito académico, ya que la filosofía no se limita solamente a las especulaciones judías y gnósticas por las que Pablo estaba abordando, sino que esto también está relacionado con teorías acerca de Dios, del mundo, del significado de la vida humana. Esto es lo que era denominado como filosofía en ese tiempo. Josefo, el historiador judío del siglo I, escribió: existen tres sectas filosóficas entre los judíos
los seguidores de la primera denominación, fariseos, los de la segunda, saduceos, y los de la tercera secta, cuya pretensión es ejercer una disciplina más severa, son los esenios. Así que el término en griego era bastante amplio como para abarcar todo tipo de sectas religiosas que había en ese entonces. El uso de la palabra filosofías indica que Pablo se refería aquí a unas creencias específicas y particulares que estaban propagando estos hombres. Y que, como ya hemos visto en estudios pasados, es muy probable que Pablo se refería a que estos hombres enseñaban un conocimiento superior, trascendental, esotérico, que enseñaban los gnósticos, quienes pretendían alcanzar la plenitud y la llenura de Dios por medio de la sabiduría, por medio del conocimiento, mediante experiencias místicas, mediante experiencias esotéricas exclusivamente que solo tenían ellos. Después Pablo lo sigue diciendo en el versículo 8, huecas sutilezas, que también podría traducirse como fraude, un fraude hueco, o en otras palabras también puede decirse: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías que son un fraude hueco. Aunque la mente entenebrecida de estos hombres, lo que ellos creían y enseñaban tenía totalmente sentido, era totalmente sabio, tenían una retórica impresionante, no eran más que filosofías huecas. Pudieran parecer o pudieran enseñarse con argumentos bien estructurados, con la más alta retórica, para pretender ser muy elevada o incomprensible, pero no eran más que filosofías huecas y mentirosas. La filosofía de los falsos maestros de Colosas, que tanto enseñaban, no era lo que ellos creían. Ellos decían era lo más elevado, pero no era lo más elevado. No había sabiduría en eso, lo que ellos enseñaban. Pudiera parecer, o se presentaban como filosofías seductoras, sonaban bien en la mente de quienes eran engañados, pero no era más que mera ilusión, no era más que palabras bonitas, rimbombantes. Dicha filosofía humana y especulativa carece completamente del valor, sin importar cuán profundo o cuán profunda era esta doctrina, era lo que ellos enseñaban. La mentira sigue siendo mentira, pues. Sin importar que la envoltura sea bonita, el contenido de lo que estos hombres enseñaban era probablemente muy estimulante al intelecto, a la razón, pero su fin no era más que perverso, destructivo para las almas. Ese era el fin, destruye almas, y es lo que hace la falsa doctrina. Te aparta de la verdad, te aparta de Cristo, destruye tu alma. Ahora Pablo nombra dos aspectos en los que estos hombres estaban basando sus filosofías. Versículo 8: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. El primero es según las tradiciones de los hombres. Segundo, vemos los rudimentos de este mundo. Tradición proviene del griego paradosis, que significa transmitida. En otras palabras, se refiere a una persona que transmite de manera verbal a otra persona. Eso es lo que quiere decir tradiciones. Pero el hecho de que las personas hayan creído algo que se transmitió de generación en generación durante muchos años no significa que esto sea verdad. Muy a menudo la tradición solo ha sido un medio para perpetuar la mentira y el error. Y esto es lo que había pasado. Y con esto tampoco no estamos diciendo que todas las tradiciones sean intrínsecamente malas, pero lo que sí estamos diciendo es que si es un medio para propagar mentiras o si es para propagar verdades, entonces tiene que ser desechado. No tiene sentido tener tradiciones que no son conforme a la verdad. Ese es el sentido. Pueden ser dañinas. Un ejemplo de los efectos de la falsa tradición o de la tradición de la que está hablando el apóstol Pablo
lo vemos en el judaísmo del primer siglo. Los líderes y maestros judíos habían añadido tantas costumbres a sus rituales y enseñanzas sobre la palabra de Dios, que ya no era posible distinguir lo que realmente decía la Escritura. Los líderes religiosos en esa época son quienes tenían acceso a las Escrituras. Los israelitas, al no tener acceso a ellas en primera mano, veían a los escribas y los fariseos como una fuente segura de la autoridad de la palabra de Dios. Si nosotros no tenemos las Escrituras, entonces, bueno, ellos seguramente tienen autoridad de Dios y pueden enseñar la palabra de Dios, pero no eran más que tradiciones humanas. Era la palabra de Dios o la Escritura alterada. Eran añadiduras que se fueron transmitiendo también de generación en generación y terminaron por propagar el error, la mentira, de generación en generación, porque las fuentes de autoridad que tenían estos fariseos no eran las Escrituras, eran las tradiciones. Vemos en Marcos capítulo 7, versículos del 5 al 8, un ejemplo muy particular, cuando los escribas y los fariseos le preguntan al Señor: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los levantamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Los gentiles no estuvieron exentos de sus tradiciones. De hecho, el apóstol Pablo utilizó la misma palabra griega que usa para dosis, pero en otro contexto, cuando escribe en 1 de Pedro, versículo 18: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, lo cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Ahora en nuestros días se suele utilizar esto como argumento también a favor de la evolución. Esa falsa declaración que dice que si lo dice o que lo que han creído siempre los científicos. Los ejemplos que hemos visto nos enseñan el peligro de las tradiciones que pueden causar las tradiciones cuando se transmiten de generación en generación, porque la verdad de Dios termina siendo distorsionada de tal manera que termina convirtiéndose nada más que en mandamientos de hombres. Y eso es precisamente lo que estaba ocurriendo en esta iglesia de Colosas con esos falsos maestros que enseñaban herejías destructoras. Por otro lado, tenemos este segundo aspecto que servía como base de los falsos maestros para obtener así su filosofía. Y estos son los rudimentos de este mundo. Los rudimentos es una palabra que también puede traducirse como aprendizaje, comienzos o también primeros elementos. Es decir, son los primeros estudios de cualquier conocimiento adquirido. Por decirlo de otra manera, estas enseñanzas equivaldrían a rebajarse y retroceder en su entendimiento, el entendimiento que ya tenían acerca de Cristo y acerca del Evangelio. Estarían entonces rebajándose. Abandonar la verdad bíblica para abrazar una filosofía hueca es como regresar a la primaria después de haber alcanzado un doctorado. A eso se refiere Pablo con rudimentos de este mundo. Regresaron a lo más básico. A fin de cuentas serán sabiduría de hombres. El mismo Pablo dice en Gálatas capítulo 4 versículo 3: así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos
de este mundo. Pablo utiliza esa misma palabra para referirse o para dar a entender la misma idea. Y resulta evidente que cuando Pablo utilizó esta palabra es porque está presente el concepto de inmadurez. Ya sea que se hable del judaísmo del primer siglo, de la herejía de los colosenses, la religión de los hombres siempre retrasa el conocimiento pleno cuando ya tenemos a Cristo, retrasa. Cuando tú ya tienes o has adquirido ese conocimiento, el conocimiento pleno de quién es Cristo, cuando lo cambias por sabiduría humana, entonces te estás adaptando a los rudimentos de este mundo, estás atrasando. Lo peor de todo es que no tiene ningún provecho para el alma, porque no solo es que sean filosofías huecas y carentes de valor, sino que en esencia pretenden enseñar una salvación por obras. En su sentido más práctico, estaban enseñando una salvación por obras. Por lo tanto, atentan con la verdad más trascendental y más gloriosa de toda la historia humana, que el Hijo de Dios se encarnó para ganar nuestra salvación de manera perpetua por todos aquellos que no pueden hacerlo por sus propios méritos. Esto es lo peligroso y grotesco de esta terrible herejía que atentaba a los colosenses, arrebataba la majestuosa y gloriosa verdad de Cristo por mentiras y fábulas artificiosas. Después el apóstol Pablo concluye esta idea haciendo un contraste entre la falsedad de estas filosofías mentirosas con respecto a la hermosa y gloriosa verdad de Cristo y de su naturaleza divina, nuestra completa suficiencia en Él y su suprema autoridad. Recordemos, hermanos, que estos falsos maestros negaban la deidad de Cristo, porque en la filosofía de ellos, alguien que ha venido en carne como Él lo hizo, entonces no puede ser Dios. Ellos decían que Él solo era una de las emanaciones de Dios, una manifestación de Dios, o algo que Dios expresaba, pero que no era Dios, definitivamente no era Dios. Es lo que ellos decían. Pero a pesar de que Pablo ya había defendido con autoridad la naturaleza divina de Cristo, en el capítulo 1, del 15 al 20, aún así él expresa una de las verdades más hermosas y contundentes acerca de su naturaleza divina. Aquí es donde todo intento diabólico que pretende atentar contra la naturaleza de Cristo se hace pedazos. Que nos dice en el versículo 9: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Aquí es donde toda filosofía humana, donde toda fábula artificiosa es derrumbada, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Pablo insiste que en Cristo están todas las cualidades y características de Dios, no solo una parte de Él. Toda su totalidad está en el cuerpo de Cristo. Él es Dios en toda su dimensión, y lo es, y lo será para siempre. Y siendo Él quien posee toda la plenitud de la deidad, Cristo es la cabeza de todo principado y potestad en los cielos, en la tierra. Él es Dios por encima de todas las cosas. Él no es uno más entre otras serie de emanaciones o seres creados, como suponían o como enseñaban falsamente estos hombres. Antes bien, Él es Dios mismo, por encima de todo. Él es la cabeza de todo el reino en los cielos, y Él es Dios sobre todo. Él es Dios sobre todo, Dios. Versículo 10: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ahora el apóstol Pablo anima a los colosenses con esta frase: ustedes están completos en Él. Es Él quien nos imparte de su plenitud, no las filosofías huecas, no las tradiciones de los hombres que no tienen ningún valor o que no sirven para nada. No, ustedes están completos en Él. De hecho, la palabra completos es la misma palabra griega, pleroma, que usa Juan en su Evangelio en el capítulo 1, versículo 16. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. De su plenitud
Cristo es el pleroma de Dios, y nosotros al momento de venir a Cristo por la fe hemos sido llenos de su pleroma, es decir, de su plenitud. Estamos completos ahora en Él, no necesitamos nada más en esta vida, porque Él nos ha llenado de Él, de toda su plenitud. Pero ¿en qué sentido nosotros estamos completos en Él? Recordemos que antes de la caída del hombre, el hombre originalmente estaba completo con su Creador, nada le hacía falta, estaba en plena comunión con Dios. Adán y Eva, todo marchaba bien, estaban enteramente completos y satisfechos en Dios. Pero todo esto cambió después de la caída, cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, cuando desobedecieron a Dios, porque a pesar de que ellos estaban completos en Él, pasaron a estar incompletos en Él. Entró la muerte espiritual y pasaron a estar incompletos en Él. Esa relación perfecta y armoniosa que tenían con Dios se rompió por causa de la desobediencia en el Edén, por causa de su pecado. A partir de este evento, entonces, es que el hombre quedó espiritualmente incompleto, porque se encuentra en total separación de Dios, sin posibilidades de una comunión con Él. Está moralmente incompleto porque vive aparte de la voluntad de Dios. Está moralmente incompleto porque rechaza y suprime la verdad de Dios, como estos hombres estaban incompletos. Cambiaron la gloria de Dios por la gloria humana. Por eso, hermanos, vemos en un mundo cada vez más en tinieblas, rechazando la verdad, suprimiendo la verdad. Vemos cómo la maldad va en aumento día con día, que el hombre busca plenitud y satisfacción en todas partes menos en Dios. Busca plenitud y satisfacción en la sabiduría, en el conocimiento, en el cientificismo. Es decir, todo debe explicarse por medio de la ciencia, por medio de sus placeres, por medio de sus pecados. Buscan plenitud en muchas cosas menos en Dios. Muchos lo buscan en el Estado, en el poder, en el dinero, en las riquezas. Lo buscan en el pecado. Eso es lo que los completa, falsamente los completa. Y ahora vemos cómo estos hombres engañadores de esta iglesia en Colosas, que buscaban llenar sus almas de conocimiento, de filosofía y de tradiciones humanas. Y hermanos, nosotros no estamos exentos de buscar plenitud en otras cosas que no son Dios. Ponle nombre, llámale trabajo, llámale paternidad, llámale maternidad, tu profesión, tus dispositivos tecnológicos, tu teología, que la teología es importante y es buena, pero cuando buscas estar completo en eso, y que crees que eso te va a dar un rango, te va a dar plenitud, te va a dar plenitud conocer a Dios, no el tener tu cabeza llena de solamente de conocimiento. Puede ser cualquier cosa que tú hagas y que te haga sentir esa falsa sensación de que estás pleno, de que estás satisfecho. Y a veces pensamos, si yo tuviera esto, si yo tuviera aquello, si yo estuviera casado, estuviera más completo, si yo tuviera este carro, como que estaría más completo, si tuviera este trabajo, estuviera más completo que lo que estoy ahora, si tuviera esta ropa, si tuviera este dispositivo, estaría más completo, serviría mejor en la iglesia, cuando no es así. A veces pensamos que esas cosas pueden darnos plenitud, satisfacción, pero no es así. No caigamos en la mentira de creer que estaremos completos en otra cosa que no sea Cristo. No busques plenitud en los lugares equivocados. Recordemos, hermanos, que el momento en el que experimentamos nuestra salvación, somos partícipes de su naturaleza divina y por lo tanto estamos completos en Jesús.
Estamos completos en Él. No necesitamos nada más. Nos dice el salmista en Salmo 16, versículo 11: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Hermanos, esa plenitud es alcanzable ahora, no en la eternidad solamente. Esa plenitud y estar completo y satisfecho en Cristo es ahora. Lo puedes alcanzar ahora y lo has vivido ahora. Tienes que seguir buscando de su plenitud, estar completo en Él. Esa plenitud que es la podemos vivir ahora. La vivimos en nuestras vidas, en los momentos de prueba, en los momentos de tristeza, en los momentos de abundancia, donde quiera que estés. Estás en tu escuela, en tu trabajo, estás en la iglesia, con tus hermanos. Hay plenitud en Dios. No tiene que ocurrirnos algo maravilloso en nuestra vida para tener esa sensación de que estamos completos, porque estamos completos en Él. Él nos dio de su plenitud al momento de nosotros haberlo recibido por la fe. Estamos completos en Él. Estamos completos espiritualmente porque lo hemos recibido. Él vino a nosotros, cambió nuestro corazón, nos dio nuevos afectos. Lo hemos visto en la escuela dominical. Hemos alcanzado salvación por sus méritos, por su gracia sobreabundante. Eso debe llenarnos, eso debe sobreabundar en nuestros corazones. Estamos completos porque reconocemos la autoridad de la verdad y de la voluntad de Dios en nuestras vidas, de manera que sostener que quienes están completos en Cristo, que aún carecen de algo, como lo hicieron estos falsos maestros, es totalmente inaceptable. No había cabida de ese pensamiento en la mente del apóstol Pablo, porque el mismo Pablo había experimentado estar completo en su Señor. En medio de cada lucha, en medio de cada prueba, él estaba completo. Por eso él puede decirles, por su ejemplo, estén completos en Él. En Él está toda la plenitud de la deidad. Ustedes están completos en Él. Él es Dios. Y dice 2 de Pedro, capítulo 1 al 3, el capítulo 1, versículo 3: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Leo de nuevo: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todo verdadero creyente está completo en Cristo. Su satisfacción está en Él, así que quien diga lo contrario, entonces es un mentiroso. Él está mintiendo. No dejemos que hombres como estos, falsos maestros, nos roben y secuestren esta plenitud y gozo que tenemos en el Señor. No dejemos que nada opaque nuestra vista en el Señor Jesucristo, o que haga que suprima esta verdad gloriosa que ha sido dada en nuestros corazones. La verdad del Evangelio, la verdad de Cristo, somos llenos en Él. Cuidado con aquellos que buscan corromper la verdad de Cristo para sustituirla con filosofía humana, falsa sabiduría, psicología barata. Cuidado con aquellos que quieren corromper la simplicidad del Evangelio, porque el Evangelio es tan simple que puede ser creído y comprendido por cualquiera. Lo que hacían estos hombres lo hacían más complejo, lo hacían difícil de digerir. Se corrompe la simplicidad del Evangelio también con el legalismo, con reglas o cosas para añadir a la obra de Cristo, ganar favor de Dios. Eso quita plenitud. Yo quiera ganar favor delante de Dios, quita plenitud, porque nos hace creer que nada puede estar o darnos satisfacción. Tengo que hacer esto, tengo que hacer otro, porque necesito favor. Cuando Cristo, o Dios en Cristo, ya nos dio esa plenitud y esa satisfacción en sí mismo.
Cuidado también con aquellos que quieren poner sus experiencias místicas y sobrenaturales por encima de la verdad que Dios ha revelado en su palabra. Aquellos que cuentan visiones, que Dios le dijo esto, Dios le dijo el otro, tienes que hacer esto, yo profetizo esto. Cuidado con esos engañadores. Cuidado con esos engañadores que no buscan más que satisfacción en ellos mismos y van por tus bolsillos. Van por tus bolsillos estos hombres. Pero no solamente las doctrinas extrañas es lo que puede hacer que nuestros corazones no sean completos en Él, sino cualquier cosa que nos dé esa sensación de plenitud y de satisfacción que no sea Cristo. Quiero hacerte una pregunta, hermano. ¿Qué está dando plenitud a tu alma en esta etapa de tu vida? ¿Qué te hace sentir completo? Que si evaluamos nuestros corazones, muy seguramente veremos que hay algo que está estorbando. Hay algo ahí que está estorbando nuestra plenitud en Cristo. Si analizamos, si nos examinamos a nosotros mismos, probablemente debe haber algo ahí. Aún hay vestigios de pecado en nuestra vida, aún hay cosas que estorban nuestra comunión con Él. Pero gracias a Dios que en Cristo hay perdón y podemos acudir a Él con total seguridad para pedirle: Señor, hazme pleno en ti. Que esa sea también tu oración en esta mañana. Señor, quiero ser completo en ti, quiero ser pleno en ti. Nos dice Efesios capítulo 1, versículos del 15 al 23. Por esta causa yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y el cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, lo cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, lo cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. El Señor Jesucristo lo llena todo en todo. Y para terminar en esta mañana, no quiero dejar pasar este tiempo para hacer un llamado a aquellos que están sin Cristo. Y como hemos visto, hay dos alternativas para los hombres. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir la sabiduría humana o vas a seguir a Cristo en arrepentimiento y fe? Y tienes la libertad para elegir. Así que, habiendo oído esto, ¿qué vas a hacer con la verdad de Cristo? ¿Vas a seguir andando por la vida como si no fueras a dar cuentas a Dios? ¿Qué cosas o qué lugares atesoras en tu corazón como para no seguirlo y estar completo en Él? Ven ahora y arrepiéntete. Ven a Cristo. Ven a Cristo. En Él vas a ser lleno. En Él vas a ser pleno. Y te va a dar vida eterna. Pero ve a Él porque Él es digno. Ve a Él porque Él es digno. Tú estás en necesidad de Él no te necesita. Pero Él te ofrece, Él te extiende su mano para que vengas a Él, creas, pases de muerte a vida. Y no tengas que ir al infierno, porque el infierno es real. Yo no quiero que vayas, no queremos que tú vayas. Queremos que creas, que confieses a Cristo, que te sometas a Él, a su señorío, que vivas una vida en plenitud, porque solamente Él la puede dar. Así que ven a Cristo, amigo. No importa tu edad, no importa tu contexto, seas joven, seas ya viejo, ven a Cristo ahora y Él te va a salvar.
Arrepiéntete y cree. Amén. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Muy gran Dios, no hay nadie como tú. Tú eres incomparable, Señor, cantamos hace unos momentos. Y solamente en ti estamos completos. Tú nos das plenitud, tú nos das gozo. Ayúdanos, Señor, en nuestro caminar, en nuestro transitar, para que podamos andar en tus caminos por fe, teniendo esa total seguridad de que nada en esta vida puede satisfacer nuestros corazones, nuestras almas, pero que solamente Cristo puede hacer. Tú lo has provisto para nosotros. Ayúdanos, Señor. Oro para que tú también sea el día de salvación para alguien que esté sin Cristo. Obra con tu poder, Señor. Gracias. Bendito seas por siempre. Amén.